comenzamos esta conversación habitual de todos los jueves, un encuentro de jóvenes acá en este espacio, ya creo que muy consolidado este espacio, con jóvenes, oficialismo, oposición, otros diríamos más al centro, pero también ávidos de debate y de propuesta, y esta no es la excepción. Otra Izquierda es posible, está en nuestros estudios con sus representantes y la Resistencia Bolivia. Otra Izquierda es posible, está en una línea crítica al actual gobierno, al proceso de cambio, de oposición, y la Resistencia Bolivia, que si bien es cierto no milita en el MAS ni está aliada al gobierno, pero sí consideran que este proceso le ha traído cosas positivas al país. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, Celeste, felicidades, hoy es Día de la Mujer boliviana, un gusto tenerte acá y felicitarte por esta fecha que no la podemos dejar pasar, además en homenaje a una gran personalidad en Bolivia como es la poetisa Adela Zamudio. Vamos a comenzar en una primera parte hablando sobre democracia. Ya les decía, ayer El País habló sobre democracia, unos más contentos con esta democracia, otros un tanto descontentos, unos ven peligros para la democracia, otros dicen no, ha crecido y se ha fortalecido, pero hay que discutirlo y hay que hablarlo. Comencemos, Celeste, contigo, de Otra Izquierda es posible. ¿Qué mensajes te ha dejado todo lo que has visto ayer? La cuestión de la democracia al final, ¿cómo la podemos evaluar? ¿Goza de buena salud? ¿No está debilitada en algunas cosas? ¿Se ha fortalecido otras en este tiempo? ¿Se puede hacer un diagnóstico, Celeste? Claro. Bueno, han pasado ya 36 años, se supone que la democracia debería haber ido evolucionando, ¿no? No podemos hablar de una sola democracia, sino de varias democracias en el siglo XXI, que evidentemente no han sido perfectas, no se tiene que trabajar en todas estas democracias, aún falta bastante para lograr una verdadera participación ciudadana e igualdad. Pero actualmente sí está habiendo una crisis democrática, ¿no? No me atrevo a decir que actualmente ya estamos viviendo una dictadura porque el gobierno electo ha sido democráticamente, pero hay bastantes fallas en las diferentes democracias, ¿no? Entonces es una situación crítica y nosotros como colectivos ciudadanos estamos haciendo las evaluaciones no solamente para garantizar que se restablezca la democracia participativa, todo, sino para también que se empiecen a construir las nuevas democracias en Bolivia. No es momento de que no solamente salgamos del estancamiento, sino empezamos a construir más hacia adelante. Muy bien. Alberto Echazú, de Resistencia Bolivia. Alberto, ¿tú qué dices? ¿Cómo se puede evaluar la democracia que tenemos? ¿Está sólida? ¿Está fuerte? ¿Se ha debilitado en algunas cosas? ¿Cómo la ven ustedes desde la Resistencia Bolivia? Pues este podría ser caracterizado como el punto más democrático de la historia de Bolivia, ¿no? Más allá de que la democracia no se trata solamente de plebiscitos y de elecciones, es el tiempo en el que más se ha acudido al pueblo para tomar las decisiones políticas para nuestro país. Entonces, tomando la democracia desde su concepto, digamos, de participación, democracia participativa, este es el periodo histórico donde más veces se le ha consultado al ciudadano. Por otro lado, en la nueva constitución política del Estado, como un proyecto impulsado por el gobierno y por este gobierno y por las bases, en realidad anteriormente al gobierno, por las bases sociales que son el sustento de este gobierno, también se ha establecido una constitución en la que se aclaran, en la que se establecen distintos tipos de democracia, ya no solamente la democracia formal, participativa, sino también la democracia comunitaria, así es la democracia comunitaria, y todo un cambio en el paradigma democrático en el país, donde las decisiones las toman las grandes mayorías y ya no solamente la clase política en el Congreso y entre cuatro paredes. Muy bien. Iván Melendres, de Otra Izquierda es posible. Iván, ¿cómo ves a la democracia? ¿Se puede hacer una especie de diagnóstico? ¿Hay peligros que están acechando a nuestra democracia o no? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Es decir, lo que decía el compañero me parece muy interesante. Creo que sí, ¿no? Si hablando un poco de democracia, este gobierno ha sido uno de los que ha prolongado bastante el tema de la democracia, ¿no? Es decir,
en temas de referendos, ¿no? En temas de eso. Pero también a partir de lo que ha hecho ellos, el gobierno, también no está respetando de lo que ellos mismos han empezado a realizar. Es decir, no respeta los votos que tiene. Bueno, uno de los grandes peligros que se tiene y que está teniéndose en este momento es justamente eso, ¿no? Es decir, que no respetan justamente y no está respetando el voto que se tiene el 21 de febrero. Como ustedes saben, la población sabe, la plataforma Otra Izquierda es Posible han sido los primeros que hemos ido queriendo que se cumpla, ¿no? Justamente este voto que ha sido el 21 de febrero, y creo que esa es un poco la instancia donde justamente el gobierno no lo está llegando a cumplir, y más del 51.3% de la población le ha dicho no, y esa es parte de una democracia, ¿no? Y el día de ayer justamente hemos ido para rescatar esta democracia que se tiene y que se está perdiendo, ¿no? Posiblemente en una primera instancia ha promulgado el referéndum, todo eso, pero llegado el momento cuando se ha llegado a entender sobre esa democracia, no quiere llegar a cumplir el mismo gobierno, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en la cual, y los peligros que se tienen, ¿no? Y varias cosas que está debilitando el proceso democrático, y llega a obtener ya más que esa democracia que se tiene a varias instancias que se puede dar, ¿no? José Llorenti, de la Resistencia Bolivia. José, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Esta democracia fuerte, más consolidada, debilitada en algunas cosas? En primera instancia hay que poner en contexto qué entendemos de una democracia en peligro, ¿no? Toda democracia en el mundo está en peligro, toda, no es la boliviana ni nada, y cualquier democracia en el futuro también va a estarlo, y antes también, o sea, siempre hay riesgo de caer en determinadas conductas autoritarias o dictatoriales. Y siempre hay riesgos de que la democracia se vea menoscabada por actitudes tanto de las clases sociales, de los grupos sociales que gobiernan, ¿no? La principal amenaza para la democracia en todo el mundo es la desigualdad social. No es que vayan a votar, que no vayan a votar, porque eso no. En el mundo la principal la principal amenaza a la democracia es la desigualdad social. Es lo primero. En Bolivia no podemos reducir la democracia nuevamente a los votos, como decíamos, ¿no? Al 21 de febrero, o al hecho, como decía mi compañero, de los múltiples referéndums, que obviamente es una forma de medir cómo se encuentra la democracia, pero también hay que medirlo desde otro punto de vista, ¿no? Han salido muchas personas de la pobreza, hay una disminución de la brecha entre ricos y pobres. Eso más bien coadyuva a que una democracia sea más saludable. Porque ¿qué sentido tiene, y aquí es una cuestión bien clara, qué sentido tiene que rotemos presidentes siempre, rotemos presidentes por años, si la gente se sigue muriendo de hambre, si no hay reducción de la pobreza, ¿no? En el neoliberalismo era una cosa clarísima. Rotaron Tuto, rotaron Mesa, rotaron Goni, rotaron todos rotaron por el poder, y la extrema pobreza continuaba creciendo, las desigualdades sociales continuaban creciendo. Entonces, ¿qué es lo primordial? ¿Rotar por el poder, como están planeando, digamos, los compañeros de la Otra Izquierda es Posible, o reducir la pobreza? O luchar contra las desigualdades sociales, digamos. Entonces ahí ya la democracia tiene otra forma de verse, ¿no? No hay que reducirlo a una faceta estrictamente institucionalista y minimalista de creer, y procedimental, digamos, de que la democracia es sencillamente ir a votar cada 4 años o 5, en este país es 5, y bueno, y que nos dirija una persona que quién sabe qué intereses de casta representa, ¿no? Argentina, democráticamente, como se dice, ha llegado Macri al poder y ha destruido todo. Ya mandó a la gente a la pobreza a todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, este señor es democrático, sí, pero democráticamente también te ha dejado en la calle, digamos, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, la democracia desde otro punto de vista. Temer un fascista que odia al indígena, que odia a los negros, que odia a las mujeres, que odia a los homosexuales, va a llegar al poder por la democracia. No estamos hablando de que va a llegar al poder por golpe de Estado, no, va a llegar al poder con votos. Bolsonaro. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, decimos, no, pues la democracia no es desde ese punto, no se puede ver sencillamente en votar, en respetar, digamos, determinadas normas institucionales, porque hay veces en que la ley no funciona. Hay veces en que la ley no responde a estos criterios, ¿no? Entonces, yo creo que con esto ya podemos entender cuáles son los riesgos reales a la democracia, que no es el hecho del 21 de febrero, eso sí, no son el fascismo, las desigualdades sociales, la extrema pobreza, que son los principales enemigos de lo que podemos considerar ahora ser democrático en determinado momento. José Llorenti, de la Resistencia Bolivia, ha dado un enfoque sobre las amenazas que hay para la democracia, sobre lo que debilita la democracia. Luego de la pausa, Celeste Ricaldi, de Otra Izquierda es Posible, va a decirnos si está de acuerdo con ese enfoque, o qué cosas ella no comparte, o qué le añadiría en cuanto a riesgos para la democracia y sobre todo la nuestra en este momento. La pausa y volvemos. Que une a Bolivia.
Continuamos con La Mañana. La Mañana. En directo. De la mañana con 54 minutos, estamos hablando sobre democracia, 21F, interesantes los criterios que se han dado. José Llorenti de la Resistencia Bolivia, que es una plataforma que apoya el proceso de cambio, pero no tiene militancia como tal en el MAS o no es parte del gobierno. Y por el otro lado, otra izquierda es posible, que sí es cuestionadora y crítica al actual gobierno. José Llorenti ha hecho una definición, un análisis interesante de democracia. Él dice: bueno, acá, ¿cuántos son pobres? ¿Cuántos acceden a derecho a una mejor condición de vida? Para medir la calidad de tu democracia también mediremos eso, no solamente la cuestión de poder votar o no. Esas desigualdades sociales son las que de pronto, en el fondo, ponen en riesgo cualquier proceso o sistema democrático, decía José Llorenti. Celeste Ricaldi, de Otra Izquierda es Posible. Celeste, ¿qué dices tú sobre este enfoque? Es un enfoque, obviamente, que le ha dado José Llorenti cuando estamos hablando de amenazas o riesgos para nuestra democracia, la actual, la boliviana. Yo comparto con la idea que ha dicho José en el tema de que la democracia también puede estar en riesgo cuando existe desigualdad social, cuando existe violación también de derechos humanos. Entonces yo creo que no se tiene que limitar el 21F únicamente al que sí se va o se queda por un tema de continuidad, ¿no? Las personas no hemos votado simplemente por un tema de renovación, que los jóvenes sí lo hemos hecho en eso, no entendemos que hay un estancamiento generacional. Me imagino que los compañeros, independientemente de seguir Evo Morales, confían en su Agenda 2025, han construido probablemente dentro de no son parte del MAS, pero han aportado, me imagino, con ideas, he visto que escriben los compañeros, entonces pueden tener una idea de progreso y darle una continuidad probablemente al proceso de cambio que en democracia es pues permitido, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que el movimiento del socialismo participe, ¿no? Pero hay otro tipo de elementos básicos para que se ejerza una democracia que van obviamente de principio la participación ciudadana. Hace rato comentaban que este es el gobierno que más ha llamado a plebiscitos, ha llamado a elecciones para consultar al pueblo, efectivamente, ¿no? Pero ¿de qué sirve que llame si no puede respetar el resultado de lo que el pueblo en soberanía ha votado, ¿no? Entiendo también que la constitución política del Estado es pues un producto de un trabajo y esfuerzo de los movimientos sociales que viene de muchísimos años atrás, ¿no? Entonces sí, yo rescato que el movimiento del socialismo ha sabido canalizar esto y a llamar a una asamblea constituyente y finalmente tener la nueva constitución que se necesitaba en Bolivia. No vamos a negar los avances que ha habido y nosotros precisamente nos basamos en esta constitución política, ¿no? Y bueno, retomando al otro tema de los valores democráticos, hay que admitir que hoy en día no solamente el tema del estancamiento generacional y de la rotación en el poder, sino de la violación de derechos fundamentales que actualmente están sucediendo, ¿no? El tema de la libertad de expresión, si bien ahorita podemos estar aquí compartiendo en la radio esa apertura de este espacio, hay otros espacios donde no se los permiten, ¿no? Pasado el acoso con Amalio Pando por hacer cierto tipo de entrevistas, otros como Pablo Llano, si no me equivoco, que fue retirado de un canal por ser anfitrión de un evento del Bolivia dijo no. Entonces van cortando cierto tipo de derechos de expresión y eso es un elemento fundamental en democracia, ¿no? También están los casos de los presos políticos, la violencia que se ejerce contra muchos compañeros que han sido arrestados en medidas de protesta pacíficas, ¿no? Y que están reconocidas dentro de la constitución política del Estado también, ¿no? El poder salir a hacer protesta y reclamar algún tipo de derecho, ¿no? Entonces son todo ese tipo de factores que nos llevan a creer que sí existe una crisis en la democracia. No vamos a mentir y decir que no ha habido avances, porque para nosotros la constitución política del Estado es un avance fundamental para la democracia y por ende se le tiene que dar pues cumplimiento, ¿no? Entonces por eso que nosotros reclamamos también la defensa del 21 de febrero del Bolivia dijo no. Y bueno, el tema de la desigualdad social, ha habido en algún momento algunos avances, etcétera, pero por ejemplo hay cierto tipo de cosas que están generando desigualdad social y están aperturando brechas, ¿no? El tema del doble aguinaldo, nosotros hemos presentado, por ejemplo, un proyecto de ley para incorporar a jóvenes en por lo menos un 30% para que trabajen en el Estado y también en privadas. Es una propuesta que no ha sido no hemos tenido ni siquiera respuesta, ¿no?
Pero de todas maneras hemos planteado esto porque vemos que de los jóvenes profesionales únicamente 3 podemos alcanzar a tener un trabajo relativamente digno, ¿no? Estamos aportando a AFPs, seguro médico, los otros 7 compañeros, digamos que en sí profesionales, no. Por ende, entonces, ahorita un doble aguinaldo, ¿qué va a ser? Que fin de año va a existir pues una diferencia entre los que trabajan de manera formal, tienen un trabajo con ley, y los que no trabajan, y muchos jóvenes tienen trabajos informales porque no existe empleo digno en Bolivia, ¿no? Entonces está generando una brecha social este tipo de medidas, ¿no ve? Que obviamente son electoralistas, siempre aparece dobles aguinaldos y premios, regalos en época electoral, ¿no? Me imagino que muchos de los compañeros aquí también que trabajan en el Estado deben estar felices por recibir su doble aguinaldo. No, ninguno de los dos trabaja en el Estado. Ah, bueno, sus papás entonces deben estar súper felices. Mi papá no trabaja, está jubilado. Bueno, tu tío, no, ninguno, no sé cuánto mis tíos gana, son pero... opositores. No sé cuánto gana Llorenti, pero bueno. Bueno, pero la familia de ustedes que también trabaja en entidades estatales también debe estar muy feliz, y sin embargo ustedes critican al gobierno, y eso es altamente hipócrita, ¿no? Y sucede en tantos casos que debería ser un poco menos... o sea, no voy a negar... Tenemos que ir a una pausita, pero estás con la palabra, Celeste. Vamos a las noticias de la hora y Celeste retoma su intervención. Ya vuelve. La mañana. La mañana. En directo. Vamos, chicos, comenzamos. 11 de la mañana con 7 minutos. Bueno, como ya es habitual, los debates son incesantes. Ni con pausa, ni sin pausa, pero continúan. Y eso es muy interesante. Muy brevecito, Celeste, estabas ya en la parte final de tu intervención. Estábamos hablando sobre los factores que determinan un debilitamiento o un fortalecimiento de la democracia. Y tú decías, en el actual gobierno se están creando brechas, a pesar de lo que se pueda ver, aparentemente, tú decías, se están creando brechas sociales que no hay que esconder, es lo que decías. Sí, bueno, primero creo que hemos llegado a un consenso en medio de la pausa, en que todos tenemos algunos parientes o familiares y amigos, ¿no?, que trabajan en el Estado, ¿no? Que van a tener su whiskycito fin de año con el... Y bueno, espero inviten también. O van a operar a un familiar enfermo, quizás, ¿no? El doble aguinaldo también sirve para eso. Sí, claro que sí tiene bueno, sus a ver, connotaciones. Bueno, hemos llegado, creo, eso a un acuerdo, ¿no? Y por parte de la gente que yo conozco que trabaja en el Estado, que me dice, bueno, yo voy a chochar de mi doble aguinaldo, pero a mí no me compran, ¿no? Porque la dignidad y el orgullo boliviano no se compra con asistencialismo. Segundo, volviendo al tema de las desigualdades, yo creo que ahora voy a dar una perspectiva como mujer. La desigualdad de género ha sido, pues... mucho, o sea, no vamos a decir que ha habido un buen momento para las mujeres en Bolivia. Ha habido cierto tipo de conquistas que hemos logrado nosotras. Obviamente las estructuras patriarcales del pasado han sido pues terribles, pero no noto una diferencia, es más, noto bastante cinismo. Antes, por lo menos a nombre de familia, que también son conceptos súper patriarcales, había cierto tipo de castigo, ¿no?, al tema de la violencia de la mujer, pero hoy en día lamentablemente vemos que desde nuestras autoridades viene el tema de la violencia. No tenemos un precedente sumamente machista, gente que lo acompaña, que goza de libertad, que son golpeadores. El tema, además de la participación y la incorporación de la mujer, hay que reconocer que en Bolivia es, en toda Latinoamérica en realidad, el único país que tiene un 50% de participación de mujeres en diputaciones, en estados en el Senado, etcétera, ¿no? Eso sí, se reconoce que Bolivia es número 1 en eso, pero lamentablemente, o sea, si bien ha salido esta ley de participación del 50% de mujeres, no es pues una participación real. Vemos que en los ministerios, todos esos son ocupados sus espacios por varones, y que además la participación de estas mujeres carece pues de una verdadera emancipación, ¿no? O sea, las mujeres que están gobernando siguen pues respondiendo a las estructuras patriarcales de sus partidos, ¿no? Que a nombre del orgánico que debe ser un partido, toman decisiones y levantan la mano según lo que decide la cúpula de varones de cada partido, ¿no? En este caso también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, si hablamos de una desigualdad, evidentemente nosotros, todas las mujeres, no sentimos que
primero seamos considerados como verdaderos sujetos políticos, actualmente, lo que genera una bastante desigualdad. Seguimos limitadas en el ámbito privado, lamentablemente, y además somos agredidas y socapadas, ¿no? Es una vulneración por parte del gobierno. Un Percy Fernández también protegido, que es altamente violento, ¿no? Que es hasta acosador, y lo mismo pasa, ¿no? Vemos que en un festejo llevan a una modelo como si fuera un premio, no sé, como si fuera carne, le entregan a Evo Morales y eso se festeja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas evidentemente pues también generan una desigualdad, porque esto la violencia no solamente deriva en que no tengamos participación, sino también deriva en violencia, en feminicidios, y toda la cosificación del gobierno hacia la mujer también genera pues una desigualdad terrible hacia nosotros, ¿no? Entonces, por diferentes sectores se genera desigualdad, ¿no? Alberto Chazú, de Resistencia Bolivia. Alberto, en la pausa, sí es cierto, estábamos, también continuaba el debate y decíamos, ¿en qué medida el factor económico puede determinar la predisposición de la gente a aceptar o rechazar un gobierno, o puede socavar la convicción democrática? Bueno, si a mí me tratan bien, hay buena economía, tengo buena platita, buen sueldo y todo lo demás, ya tengo ahora un autito, ya tengo casita, bueno, no me importa mucho lo otro porque lo material para mí está bien. Y llegábamos a la conclusión todos y decíamos, oye, pero qué determinante puede ser lo económico en algún momento, el estómago de la gente para tener un grado de aceptación o de rechazo a un gobierno. ¿Qué dices, Alberto? Y a eso acotaba también Celeste lo que ha señalado. ¿Qué dices tú? Así es, pues la economía es un determinante en última instancia, ¿no? Uno puede tener distintas formas de pensar, pero eventualmente su condición material lo va a determinar, ¿no? Entonces, si yo no me encuentro en buenas condiciones económicas materiales para mi subsistencia, seguramente no voy a estar muy contento, y eso tiene mucho que ver con el apoyo que tiene este gobierno, irreducible a un voto duro bastante amplio, ¿no? Pero más allá de eso, como lo hablábamos en el corte, tiene que ver también con cuáles son los sectores que están siendo beneficiados económicamente por las políticas económicas de un gobierno u otro. En el caso concreto en Bolivia, cuáles son las clases que han sido beneficiadas, los sectores sociales. Yo hablo de clases sociales por mi punto de vista, ¿no? Por mi concepción teórica política. Han sido las clases mayoritarias, ¿no? Las clases trabajadoras, campesinos, naciones originarias, también ampliamente las clases medias, ¿no? De hecho, la clase media ha crecido enormemente en el gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque han salido más de 2 millones de personas de la pobreza, de clases bajas empobrecidas, han pasado a engrosar lo que denominamos clases medias, y esto tiene que ver con políticas económicas dirigidas directamente a favorecer a las grandes mayorías, que son las bases de sustento de este proceso, ¿no? Porque, como hablábamos en el corte, sí también ha existido un tiempo de bonanza económica en los años 70 con Banzer. Sin embargo, esto no se trató de políticas económicas soberanas que además favorecían a las grandes mayorías, sino sencillamente a familias poderosas y, bueno, a sectores específicos de clases medias y burguesías. Por otro lado, hablando ya más en específico, la compañera hablaba, por ejemplo, del doble aguinaldo, y bueno, ya se pretende instalar el hecho de que el doble aguinaldo es para los funcionarios del Estado, cuando en primer lugar sabemos que funcionarios del Estado los hay de todas partes, y abundan los casos de funcionarios del Estado que son opositores al gobierno, tienen trabajando en el Estado, pero están a diario tirándole palo al gobierno. Pero el aguinaldo no es solamente para el sector estatal, el aguinaldo también es para el sector privado, y esto también tiene que ver con una profundización de la democracia, porque esto se trata de redistribución de la riqueza. Gracias a las políticas económicas de este gobierno, las empresas privadas han hecho mayores utilidades que en ningún punto de la historia de Bolivia. El consumo en Bolivia, en cuanto a supermercados, hoteles, viaje, turismo, cuentas bancarias, el ahorro del boliviano ha crecido exponencialmente, y los grandes beneficiarios han sido los empresarios privados. Entonces,
una política de redistribución de la riqueza, es de la que estamos tratando, es el doble aguinaldo, porque las empresas privadas amasan grandes fortunas gracias al crecimiento de la economía, gracias a la inyección de dinero que ha habido gracias a la nacionalización de los recursos y la inversión pública del gobierno, y el doble aguinaldo lo que hace es redistribuir la riqueza de manos privadas al ciudadano común. Por supuesto que esto no llega a absolutamente el 100% de la población. La compañera hablaba del trabajo informal, pero pues es preferible tener una redistribución de la riqueza a que no, ¿verdad? Yo prefiero que exista un doble aguinaldo y que los trabajadores reciban un poco del producto que generan con su fuerza de trabajo, a que todo esto sea apropiado por manos de empresarios privados, ¿no? Por otro lado, también quisiera responder lo que hablaba la compañera acerca de la libertad de expresión. Decía que está en peligro, que se ha reducido. Sin embargo, hoy como nunca podemos ver que las personas expresan sus ideas de la manera más abierta y más sin consecuencias algunas. Hemos visto montones de casos, ni podemos contar la cantidad de casos en los que ciudadanos comunes han expresado su odio al presidente y al vicepresidente, los han insultado y los han amenazado inclusive, y no ha pasado nada con ellos. Eso ya ha rebasado los límites de la libertad de expresión, y ya incluso estamos tratando de libertinaje. En cualquier parte del mundo, una persona que amenaza o insulta a un dignatario de Estado, pues tiene consecuencias legales, porque se trata de dignatarios de Estado, y bueno, en la mayor parte de los países del mundo eso te significa básicamente cárcel. En este país puedes decir lo que quieras y no te sucede nada. La libertad de expresión está ampliamente reconocida y de hecho se abusa de ella, y es por eso, por el motivo del que no se quiere cambiar, por ejemplo, las leyes que rigen a la comunicación y a la prensa, ¿no? Porque la libertad de expresión es tan amplia que si se la toca seguramente se la va a restringir de alguna manera para poner ciertas cosas en su lugar, y sin embargo ahora quien sea puede decir lo que quiera, ¿no? Muy bien, Alberto. Iván Melendres, de Otra Izquierda es Posible. Iván, ¿qué dices tú sobre esta cuestión de el factor determinante que puede ser la economía para una democracia? Que la gente esté contenta o descontenta, si tiene el estómago lleno y una buena economía, de pronto se relaja su capacidad de fiscalización, de interpelación al poder. ¿Qué dices, Iván? Sí, yo entiendo que en estos últimos años, y además en el gobierno de Evo Morales, ha habido una bonanza económica, y eso gracias al gas, al petróleo, ¿no? que se ha tenido. Es evidente, es eso, ¿no? A partir de eso, ustedes dicen que se ha distribuido la riqueza a la mayoría, ha subido la clase media. Bueno, hasta ahí está bien. No, yo pienso que está bien, pero creo que también esa distribución de esa riqueza que se tenía, primero que no se ha nacionalizado realmente el gas, se ha dejado mejores regalías, eso hay que tomarle claro. Segundo, creo que no seamos asistencialismos nosotros, es decir, el gobierno no tiene que solamente dar dobles aguinaldos, bonos, no se está invirtiendo acá en Bolivia, ¿no? Realmente en emprendimientos productivos. O sea, es decir, no se está teniendo, digamos, una visión mucho más grande, ¿no? A partir de lo que se tiene, de la riqueza que se está teniendo. O sea, solamente se está dándose bonitos, se está dando dobles aguinaldos, pero sin embargo no se está teniendo realmente esta distribución realmente de esta riqueza para poder tener los próximos 10, 15, 20 años. Perdón, no es por interrumpir, pero eso es profundamente falso. Los datos están claros ahí de inversión pública. Pero, dígame cuáles son los datos. ¿Cuáles son los datos que se tienen? Pues de inversión pública, es lo que te digo, son los datos fundamentales de la economía de un país. Por eso, es lo que te decía. Es decir, lo que se está invirtiendo, lo que se está dando, solamente ha sido en bonos y solamente en temas de dobles aguinaldos. Pero no se ve eso no es inversión. Pero lo que se está dando... bonos, como dices tú. Pero se está dando solamente en eso, nada más. Entonces creo que ese tema se está analizando a partir solamente de eso, ¿no? Yo creo que eso nosotros tenemos que entender un poco a partir de eso, de lo que se está teniendo en el tema de las finanzas, el tema de la economía que tenemos, ¿no? Eso. Bueno, a ver, para no desviarnos un poco en el tema de la democracia, le toca el turno a José Llorenti. José,
¿Qué dice sobre esto del componente de la economía? Una buena economía, de pronto una bonanza, como le llaman, puede relajar esta cultura o esta convicción democrática de la gente. ¿A qué me refiero? Que el gobernante, más allá de que sea Evo o cualquiera, a título de que la economía está bien, de pronto tenga la tentación de vulnerar la normativa, la ley, pretender tal vez mantenerse más del tiempo debido en el poder y que la gente ante eso no diga nada porque la economía está bien. ¿Qué te parece este componente del debate economía en la cuestión democrática? En última instancia, y eso es obvio, la economía determina, ¿no? Porque hay gente, la gente pobre en Colombia, digamos, decía, nos van a quitar todo lo que tenemos si votamos por este candidato. Pero no tienes nada, hermano. Y que ahí se demuestra que la economía en última instancia es la que determina cualquier tipo de aspecto político o mediático. Eso es claro, ¿no? Eso es teórico, digamos, y doctrinario, si los queremos ver desde ese punto de vista. En el caso que dices de Evo Morales y demás, yo creo que hay que no destacar el hecho de que Evo ha vivido en una bonanza, que obviamente sí ha existido por los precios del petróleo, sino hay que destacar el hecho del modelo económico en el que nos hemos desenvuelto. El precio del petróleo en estos últimos 13 años de gobierno del presidente Morales, en dos gestiones ha llegado a los $30 y a los $20. Hemos sido el principal país que crecía en este país. No hay una determinación absoluta de los precios del petróleo. Hay por inversión pública, que este año es 8.000 millones de dólares, que fue este año, elevado ahora a última instancia por los precios del petróleo, bueno, eso en primera instancia, ¿no? Para decir que no nos determina eso, ¿no? Que es la inversión pública y la demanda interna. Cuando hablo de demanda interna también hablo del doble aguinaldo. Aquí se aseveraba de que el 20% de la población boliviana recibiría un doble aguinaldo y el otro 80% que trabaja en lugares informales o en otro lado no lo haría. Sin embargo, si yo te pago a ti, hermano, tu doble aguinaldo, tú lo vas a ir a gastar, pues, ¿no ves? Entonces, si lo vas a gastar, vas a provocar que haya más gente que consuma, ¿no ves? Entonces la gente que yo importo, digamos, cosas, yo importo celulares, digo, bueno, como les dando doble aguinaldo, ahora en vez de tener 3 celulares, voy a tener 6 celulares. Entonces hay pues un efecto multiplicador. Lo vendo más caro, que también genera inflación, ¿no? O va a ser informal. No, eso es falso, lo de la inflación. Eso es falso, lo de la inflación, y es un discurso que se viene repitiendo hace 13 años. Hace 13 años yo veo economistas opositores que dicen, este gobierno se va a caer, no es estable. 13 años diciendo eso, y no pasó nada. 13 años la inflación nos va a matar, no ha pasado nada. ¿Y por qué? Por la bolivianización, pues. La bolivianización de la economía permite blindar nuestra inflación, y cuando hay excesiva cantidad de dinero, lo retraes, pues. Como no son dólares, son bolivianos, como está bolivianizado, entonces tú puedes meterlo al banco y dejar de sacar billetes o sencillamente utilizarlos para otro tipo de cosas. Entonces es falso, es totalmente falso. Gonzalo Chávez siempre habla, todos los días, yo le escucho 12 años hablando, incluso en sus clases en la Universidad Católica, dice, este gobierno se va a caer. Hace 12 años, señores, dicen que se va a caer y no se cae nada. Si yo digo, es como decirte, el capitalismo se va a caer y no se cae nada, entonces yo soy el equivocado, pues, ¿no? ¿Ve? Y si él me dice, se va a caer, entonces, y no se cae, entonces tú eres el equivocado, pues, hermano. Entonces no hay que entrar a ese punto de vista. Eso en relación a la economía y la democracia y todas estas cuestiones. Libertad de expresión. Hay una anécdota bien linda de Eduardo Galeano, cuando él llegó a Venezuela, cuando él estaba vivo, y todavía estaba vivo también el comandante Chávez. Él llega a Venezuela y empieza a ver periódicos en todo lado, y en todos los periódicos decía que no hay libertad de expresión. Entonces él se asusta, como periodista que era, y enciende la tele y empieza a cambiar canal por canal, varios canales, y entonces decía que no hay libertad de expresión. Enciende la radio y en la radio decía, no hay libertad de expresión, cambia de dial, no hay libertad de expresión, todos los diales, y entonces decían que no hay libertad de expresión. De repente todos los periodistas lo van a buscar al aeropuerto y le dicen, señor, en efecto no hay libertad de expresión, y él solamente se ríe. Y ahí está la respuesta a todo esto. En este país puedes decir lo que quieras. Salía a los periódicos ahí, y dices lo que quieras. Dicen en la radio lo que quieras, y dicen en la tele lo que quieras. Y si aumentamos las redes sociales, en este país puedes decir absolutamente lo que te dé la gana. La cantidad de páginas y de comentarios racistas que se emiten diariamente en este país puede asustar a cualquier persona de otro país. Entonces, la libertad de expresión no solo está asegurada, sino que es un desempeño absoluto. Y en última, lo que decía la compañera Celeste de la lucha contra el machismo. En efecto, el presidente Evo Morales tiene ciertas actitudes machistas que no lo podemos negar, como todos los que estamos aquí, como todas las que estamos aquí. A mí me llama la atención cuando Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, Merkel, entonces yo veía, son 4 mujeres poderosas, presidentas, entonces van a cambiar las estructuras patriarcales y demás. Tú veías sus gabinetes, todos eran hombres. Entonces, ¿por qué no escoge la mitad mujeres, por lo menos?
Y uno dice, no, pues, ellas ya vieron otra forma de ver las cosas y estaban luchando contra su machismo. La contradicción del machismo no es solamente en la sociedad, es internamente en tu cabeza también. Evo Morales, en ese punto de vista, también lucha contra su machismo y lo lucha expresando en qué, en cuestiones como decía la compañera Celeste, que 50% de mujeres, 50% de hombres, que etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces, la lucha contra el machismo no es solamente una lucha de decir, bueno, aquí nos están matando, es también saber cuáles actitudes tú tienes machistas, cuáles actitudes tú tienes patriarcales y cambiarlas, tanto en mujeres como en hombres. Las dueñas de las principales agencias de modelos son mujeres, por eso digo las dueñas, no son hombres. O sea, es la gente que alquila para sus eventos a las mujeres, para empresas privadas y para gobiernos municipales, regionales, etcétera, etcétera, son mujeres. Entonces, no podemos hablar aquí de que es el hombre el que está atacando a la mujer. Puede ser el machista el que ataca a la mujer y con complicidad de mujeres machistas. Entonces, no podemos resolver todo que si el gobierno es machista y nos estamos muriendo. No, nada que ver. Aquí hay que ver las cosas en su cualidad integral, porque si no vamos a decir, para no dar las cosas en cualidades integrales analíticas, hacemos propaganda, pues, lo que no hemos venido a hacer aquí, ¿no? Entonces yo creo que hay que esclarecer eso. Bueno, me quedé con más ganas de decir muchas otras cosas, pero... Al volver de la pausa, bueno, Celeste tiene la palabra, pero hagamos la pausita y volvemos. Ya vuelve. La mañana. 11 de la mañana con 34 minutos. José Llorenti había hecho una intervención asociando muchos conceptos de economía vinculados a lo que es la democracia. ¿Qué dices, Celeste? Te toca a ti, estás con el uso de la palabra. ¿Qué te parece lo que ha planteado José? Democracia versus economía. La economía determina el tipo o calidad de democracia. ¿Qué dice Celeste? Voy a enlazar un punto que mencionaba José hace rato en el tema de la desigualdad, ¿no? En el tema de la inversión, por ejemplo, que se ha realizado en otros países socialistas, el Producto Interno Bruto por lo menos destina un 10% a salud y un 10% en educación. Bolivia no le destina ni siquiera el 4%, ¿no? Creo que ahora recién han empezado a decir que van a lanzar un montón de hospitales de quinto nivel. Me imagino que siempre que hay elecciones se trata de sacar este tipo de propuestas, ¿no? Para ver cuáles son las falencias que en 15 años no... Este año el Exacto. 8% del Producto Interno Bruto iba a salud. Este año, exacto, época Este electoral, año. ¿no? El año pasado iba el 8%, el anteaño pasado iba el 8%, y podemos revisar los datos. Ahorita entremos a la página del Ministerio de Economía y están todos los datos. Tú dices, no es solo este año. No. El doble aguinaldo no es electoral porque está ya 5 años, no creo que haya elecciones todos los años, ¿verdad? La inversión en salud y en educación tampoco es electoral, está hace años haciéndose eso. Evo Morales ha construido más de 5.000 colegios, 5.000. ¿Cómo van a decir que con cuánta plata haces eso? Entonces, ¿me vas a decir que no haces con 8% del PIB? Ahí ese punto, ¿no? Me encanta que diga esto, José. Sí, Evo Morales ha construido, perdón por la palabra, se ha construido un montón de elementos, colegios grandes, estadios grandes, o sea, todo la alegoría al falo, discúlpeme, de Evo Morales, que mi mega palacio, mi mega... Entonces, infraestructura ¿Puedo terminar? Muchas infraestructuras, muchas veces vacías, que gente no utiliza, ¿no? Inútiles, porque si hablamos de las verdaderas necesidades de salud, no son pues atendidas, no estamos viendo a los enfermos con cáncer reclamar por mejores condiciones, a la misma gente con discapacidad que reclamaba mejores condiciones, igual así totalmente reprimidas y humilladas en puertas de Plaza Murillo. En temas de educación, Bolivia no entra ni siquiera en ninguna de las universidades, está en un rango internacional, ¿no? Y bueno, con el tema económico también, sí ha habido bastante bonanza. Hay que reconocer que no ha habido una buena distribución en el hecho de que no se garantiza una sostenibilidad a futuro. Si bien tenemos y ha crecido bastante la deuda externa, también lo problemático es que ha crecido la deuda interna. Eso es falso también. No es falso. Todo lo que estás diciendo es mentira. No es mentira. Es como, la deuda se mide en relación al PIB, no se mide porque sí, mentira pues. Que Gabriela Zapata estaba en CAMSEB. Nadie está hablando de Gabriela Zapata. Mentira todo. Estamos hablando de economía. Mentira todo. Pero entonces, si vamos a hablar de Zapata, entonces hablamos también es lo real. Existe también... Los datos son claros. Existe también la deuda interna, ¿no? Que no está garantizando el futuro a las generaciones que actualmente están aportando en sus Pero yo quisiera aterrizar, a ver, con esta pregunta. Un dato más
más exacto, ¿no? El Dale, 2008 había una brecha entre el salario que ganaba un hombre y una mujer de más o menos unos 40 bolivianos era la brecha. El 2015, según ONGs feministas, en Bolivia esa brecha entre el salario de un hombre y una mujer ha crecido a 415 bolivianos, ¿no? Entonces, también a consideración. Y haciendo... Eso se ve porcentualmente, José, es que eso es falso. Dices que hay porcentualmente. muchas mujeres que son líderes de grupos de modelaje y no sé qué cosas que has mencionado, ¿no? Pero no se trata aquí de quién es machista, quién no está. Ahorita estamos hablando de quién está en el poder y está conduciendo de una manera patriarcal y machista al país. Evidentemente, propiciando una ley en contra del abuso a la mujer y el feminicidio. Una ley que carece de voluntad política, que no tiene presupuesto. Ah, claro. Entonces no la hagamos. Igual que no construyamos colegios. La ley, al igual que la Constitución, es el fruto del trabajo de las organizaciones feministas que han venido años luchando y han esperado a tapar el escándalo de Annely Guaicho con una ley que carece de una voluntad política, carece de presupuesto y carece pues de efectividad, porque las mujeres seguimos muriendo, nos siguen acosando, entonces carece, como un montón de leyes también del momento. Yo les hago la siguiente pregunta, a partir, claro, de los argumentos que tiene la resistencia Bolivia y las críticas también que hace Celeste y por supuesto Iván. A ver, la gente, una buena parte de la gente que en este último tiempo ha estado votando, y nadie lo va a negar, una votación contundente a favor del MAS y del presidente Evo Morales, lo hace porque la economía está bien, porque el estómago está bien, porque hay buena platita, porque su salario ha mejorado, porque tiene fuente de empleo, o más allá de eso lo hace por una convicción ideológica y política. ¿Qué dicen ustedes? Creo que le toca en el uso de la palabra a Alberto, pero Alberto, me parece interesante, después de todo lo que ustedes han dicho, eso, ¿no? La gente, ese gran voto, sabemos que hay un voto duro, lo dejamos ahí, con eso, sin economía está, pero el otro voto que ya es un añadido y que le da mayor fuerza a ese caudal de votación, es porque la gente dice, pues está bien la economía, bueno, aunque haga cosas que no me gustan, me elevo, pero y el más que sigan, pero estoy bien en economía. O lo hace porque, no, yo creo en el contenido ideológico de este proceso. ¿Qué dices, Alberto? Yo creo que justamente tiene que ver con que esta población ve el cambio que ha habido. Y no solamente, eso ya no es retórica e ideología, sino cosas reales, ¿no? En primer lugar, lo que hablábamos, construcción de infraestructura, absolutamente necesaria en 180 años de existencia independiente en nuestro país. No se había articulado y no teníamos carreteras, no teníamos infraestructura para educación, para salud, y bueno, se critica de que siempre como que los famosos elefantes blancos, cuando ni siquiera se está viendo las atribuciones y qué nivel estatal es el que tiene que encargarse de equipar esa infraestructura que construye el gobierno. Por ejemplo, los colegios, las escuelas y los hospitales, ¿no? Que son facultad de los gobiernos subnacionales, exactamente, las gobernaciones y las alcaldías, ¿no? Sin embargo, se construyen unidades educativas a diario y se rechaza ese hecho, ¿no? Se construyen carreteras y no está bien, ¿no? Por otro lado, la inversión pública, que no quede al aire lo que hablaba el compañero acá, decía de que no hay inversión pública y que solo son bonos. Pues mira, compañero, acá existen datos claros en la inversión pública como promedio en el proceso de cambio es de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares como promedio entre los años 2006 y el año 2016. ¿Sí? 2.500 millones de dólares. Esto comparado a 500 millones de la época neoliberal. Entonces, 4 veces más la gente ve esto. La inversión pública, ¿a qué va? Justamente a la construcción de infraestructura. No solamente se queda en los bonos y en estos asistencialismos que dicen los compañeros, sino en políticas públicas que han generado todo esto que hablamos, genera trabajo, amplio trabajo en construcción, en infraestructura, en todo esto que tiene que ver con la inversión pública, ¿no? Muy bien. Bueno, en primera instancia lo del efecto multiplicador es lo que explicaba el exministro Arce Catacora hace tiempo, ¿no? Que fue el impulsor del doble aguinaldo junto con Carlos Villegas, que es, digamos que yo recibo mi doble aguinaldo ahora, entonces voy a ir a comprar lo que yo le compraba al señor heladero, un helado todos los días porque me gustan sus helados. Ahora yo le voy a invitar a mi chica a comer conmigo, con mi doble aguinaldo, 2 helados. Ese es el efecto multiplicador. Entonces esa persona va a poder vender, en vez de lo que vendía, digamos, 50 helados en un día o no sé cuántos los vende el señor, ahora va a poder vender 100.
Eso en primera instancia. Lo segundo de la señora que habla de la deuda, esto también lo explica muy, muy bonito el ex ministro Arce. Él decía, si tú eres un profesional, tienes tu familia y te quieres comprar tu casa, que en este caso el Estado quiere construir una carretera, digamos, tú te prestas dinero. El banco te presta dinero si tu salario, digamos, o tu seguridad financiera es considerable, es estable, digamos, ¿no? Si antes ganabas 200 bolivianos, no te puedes prestar 180 bolivianos, te tienes que prestar, digamos, 80 bolivianos, 40 bolivianos, digamos, ¿no? Antes nos podían dar poco crédito y ahora nos dan más crédito. Es sencillo, es solamente eso. Ahora podemos acceder a muchos más créditos, por eso parecería que la deuda ha crecido, pero eso es falso, porque la deuda se mide en relación al PIB. Digamos que el PIB es el salario que recibe una persona al mes, por decirlo así. Entonces, si tú ganas 5.000 bolivianos, puedes hacerte un préstamo de 2.000 bolivianos. Si tú ganas 6.000 bolivianos, te puedes hacer de 3.000 bolivianos y así sucesivamente. Nuestro PIB en la época neoliberal, 2005, con el señor Carlos Mesa, era de escasamente de 8.000 millones de dólares. Entonces nos podíamos prestar solamente 200 millones de dólares o 300 millones de dólares, nada más. Ahora con nuestro PIB de más de 30.000 millones de dólares nos podemos prestar mucho más. Eso no quiere decir que nuestra deuda haya crecido. Eso quiere decir que nuestra capacidad adquisitiva, digamos, nuestra capacidad de préstamo es mucho mayor. Nada más. Eso para entenderlo y ponerlo en facilito, para no decir, y esto está mal, y la gente tiene que entender que está mal decir que este país está endeudado. No estamos endeudados, señores, no estamos. Lo que estamos adquiriendo préstamos para inversión, préstamos para factores productivos, préstamos para vivienda, que nos dan los organismos internacionales, porque ahora somos solventes económicamente. Antes no nos daba nada. Tú le darías plata a un borracho, te lo va a tirar, pues no ve cómo era el neoliberalismo, le dabas plata al Estado y se lo tiraba. Ahora le das plata a una persona que no es borracha, que es sobria, y ahora construimos carreteras. Y me dicen que si estoy mintiendo, vayan y vean todas las carreteras que han construido en nuestro Estado, vayan y vean todo lo que ha construido. La carretera La Paz, Oruro, ¿cuántos años? Desde que tengo uso de razón, yo tengo 28 años, todos los presidentes decían, voy a construir, ninguno ha construido. Y todo esto se hizo, pues, ¿con qué? Con inversión, con préstamos, y ya se pagó ese préstamo. O sea, es un desarrollo económico para todos y para todas. Decir que estamos endeudados, decir que estamos en inflación, decir que estas cuestiones, no, pues eso no es serio, no es serio. O sea, desde ningún punto de vista es serio. Además es ignorar categorías económicas que no son tampoco muy complejas. El manejo de la deuda tiene que ver, como dice mi compañero, con el Producto Interno Bruto de un país. La deuda se mide en relación al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Bolivia ha crecido exponencialmente y es por eso que organismos extranjeros ahora nos prestan. Y esto tiene que ver cómo ha crecido el Producto Interno Bruto. No ha crecido en base únicamente a que el gobierno le da bonos a la gente, sino por proyectos productivos que el compañero decía que no se hacen, ¿no? Como en la historia de nuestro país ni siquiera habíamos soñado, hoy estamos ingresando en la era industrial. Se están industrializando los recursos naturales y esto es producción. Se está industrializando el gas, se está industrializando el litio y el potasio ahí en el salar. Esto se trata de proyectos productivos que no son solamente, que nada tienen que ver, de hecho, con los bonos y el asistencialismo que dicen acá los compañeros. Habló la resistencia a Bolivia, entonces hablan también ahora los dos, en Otra Izquierda es Posible, Celeste. Iván, ustedes vean quién comienza, por lo que dijo la gente, ¿no? Por lo que cuestionó y cómo han respondido también los chicos de la resistencia. Celeste, adelante. Con respecto a la megalomanía constructora, ¿no? También tiene un trasfondo, ¿no? Se está creando una neoburguesía a través de los contratos de amigos como Sercamse, Tauro y otro, mi teleférico, por ejemplo, también, ¿no? Entonces hay que ver también los transformos. Pruebas. Esas, no puedes decir eso porque es falso. Esas son licitaciones públicas. Tú al decir que son de amigos estás como la diciendo licitación algo de los carcas. Falso. Eso es mentira a la población. Son licitaciones públicas. Me han encantado las llamadas porque estamos escuchando personas que vienen de un entorno que no son político como el nuestro, ¿no? A veces nos agarramos entre nosotros con ideas. Entonces pero no les mientas, es pues. Escuchar a la gente. Y algo bien curioso que habla en el tema del efecto multiplicador, ¿no? Lo que decía uno de las llamadas. Arriba, los del gabinete van a ganar 50.000, los jóvenes profesionales que máximo vamos a acceder a 5.000, y el heladero, pues que en vez de vender un helado de $1, va a ganar $2. Si eso no es una brecha, me imagino que este efecto multiplicador lo ha hecho Linera. Iván. Claro, tiene que ver eso. Yo también veía el tema de educación y salud, ¿no? Es decir, decían que está bien, han hecho escuelas, pero no han cambiado la calidad educativa del país. Seguimos en la misma situación en la cual nos encontramos. Han hecho hospitales de cuartos niveles, está bien, pero el sistema de salud en el país, ¿qué ha cambiado? Hace un año había huelga de médicos,
¿no? Los profesores siguen reclamando los mismos ítems que se tienen. Ese es realmente cambiar. Por eso decía, los bonos, los dobles aguinaldos, todo lo que ustedes están planteando como grandes logros del presidente Evo Morales, lastimosamente está cayendo en la realidad que plasman, en las llamadas que están diciendo los mismos compañeros de a pie, que dicen, ¿por dónde está lo que yo realmente necesito ver si yo voy a ganar? Eso no ha cambiado. Por eso decía, se está invirtiendo en esto, se está invirtiendo en aquello, pero sin embargo no hay realmente el cambio que se tendría que tener y que se tiene que mostrar en la gente plasmada que se tiene, ¿no? Eso nada más, yo creo que ahí la gente, las llamadas les han dicho prácticamente muchas lo de las, que vive. muchas de las cosas son muy interesantes. Solo te voy a declarar una cuestión en cuestiones educativas. Para ver efectos en educación tienes que esperar décadas, lo primero, ¿no? Y la ley Avelino Cignani que se ha aprobado no está ni 10 años todavía, creo que tenemos recién la primera promoción. Podemos decir que es malísima o no, eso lo vamos a debatir en otro lado. Yo no voy a hablar aquí de Vygotsky y demás cuestiones porque si no entiende economía, peor van a entender de pedagogía, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de 10 años de que no tenemos ni una sola promoción que ha salido con Avelino Cignani, no tenemos ni una promoción, no podemos juzgar el resultado que hay, ¿no? Tenemos que esperar. Ni siquiera la primera promoción de la anterior ley de la reforma educativa del MNR pudo tener sus efectos. Recién estamos viendo sus efectos de la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las cosas se hacen en largo plazo. La educación no es pues de 2 días, hermano, que yo hoy día te doy un examen y de repente mañana eres brillante. No, pues choquito, las cosas se hacen pues con años. Aquí hay una planificación larga, por eso se quiere cumplir la Agenda 2025. Así es. Y menos cuando los maestros corporativamente rechazan la ley porque pretenden defender sus privilegios. El magisterio y todo el gremio de los profesores rechaza la ley Avelino Cignani porque les quita la famosa escala que ellos tienen establecidos para sus privilegios en las que ganan en distintos establecimientos mucho dinero, y esto está ya demostrado con documentos. Entonces, ante la defensa corporativista de privilegios y de roscas, pues una ley va a tener que luchar durante mucho tiempo, más allá de lo que dice mi compañero, que es absolutamente real para cualquier proceso de reforma. Tú también hace un momento hablabas de que nuestras universidades, la universidad es autónoma. El gobierno no puede interferir para transformar la universidad y que cambia la calidad de los profesionales. A ver, yo creo que es el cierre con otra izquierda es posible porque nos queda ya solamente 2 minutos. Adelante, chicos. Ya. Para cerrar, ¿no? Primero, compañeros, yo creo que los veo jóvenes. Sí, tú también eres muy joven. No, Celeste. sí, somos jóvenes. Y me encanta. No, yo soy el más joven aquí, estoy seguro. No creo. Sí, 28 años tienes. jóvenes, 28 años, sí, soy el menor. Yo creo que podemos seguir discutiendo algunas cosas. A futuro yo creo que todos estos modelos, desde el MAS, UN y todos los partidos, según nosotros consideramos que son estructuras que se tienen que renovar, ¿no? En el siglo XXI yo creo que se tienen que construir nuevos instrumentos políticos, y bueno, yo creo que de alguna manera los compañeros se consideran de izquierda, nosotros de izquierda, habrá que ver en qué punto nuestras izquierdas se encuentran y construir. Ninguno, creo. Creo que ninguno, ¿no?